Bienvenidos a esta celebración de hoy domingo 8 de noviembre. Con gran emoción los saludamos hoy para desearles que se encuentren bien y pedimos a Dios para que los siga bendiciendo. Y bueno, empecemos este día recordando las palabras de nuestro Padre Celestial. En Juan capítulo 17, versículo 20, miren lo que dice. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Qué gran versículo, me gusta mucho porque en este momento Jesús está orándole a Dios por sus discípulos, pero también, si te diste cuenta, ora por ti y por mí. Démosle gracias a Dios por esta gran bendición. Ahora los invito para que oremos y pongamos este servicio en manos de Dios. Padre amado, buenos días. Te saludamos en este momento para darte toda la gloria, todo el honor, porque tú eres nuestro Padre Celestial, eres nuestra esperanza y en ti está nuestra fe. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das. Gracias por tenernos hoy aquí en torno a tu palabra, para alabarte, para aprender de ti. Y Señor, oramos por nuestros hermanos, por todos los que nos están viendo, para que tú los bendigas. Y Señor, ponemos en tus manos este servicio para que seas tú dirigiéndolo y enseñándonos más acerca de ti. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, y ahora vamos con la alabanza y los invito para que desde sus casas le cantemos a Dios a través de la música. Santidad, santidad es lo que anhelo. Santidad yo necesito. Santidad, santidad es lo que quieres de mí. Santidad, santidad es lo que anhelo. Santidad yo necesito. Santidad, santidad es lo que quieres de mí. Toma mi corazón y fórmalo. Toma mi mente, transfórmala. Toma mi voluntad, confórtala. A ti, Señor. Toma mi corazón y fórmalo. Toma mi mente, transfórmala. Toma mi voluntad, confórtala. A ti, Señor. Le pedimos ahora que nos tome y que nos haga nuevos, que nos quebrante. Quebrántame, quebrántame, es lo que anhelo. Quebrántame, yo necesito. Quebrántame, quebrántame, es lo que quieres de mí. Quebrántame, quebrántame, es lo que anhelo. Quebrántame, yo necesito. Quebrántame, quebrántame, es lo que quieres de mí. Toma mi corazón y fórmalo. Toma mi mente, transfórmala. Toma mi voluntad, confórtala. A
Señor. Toma mi mente, transfórmala. Toma mi corazón y fórmalo. Toma mi voluntad, confórtala. A ti, Señor. A ti, Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda la lengua confiese que tú eres el Señor. Na, 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 na. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Vamos a cantar una vez más. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza
sé que tú eres el Señor. Na, 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 Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. El Señor muchas veces nos llama a caminos inciertos. Y podemos confiar que Él no se apartará de nosotros. Vamos a volver a cantar esa primera estrofa. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, y en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Oh. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, y en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Oh, na 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 na. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde
tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, y en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Na, na, na. Oh. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, al estar en tu presencia. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, y en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final. Hola, ¿cómo están? A todos los de la iglesia les mando un abrazo, un caluroso saludo nagaroteño, ya que aquí casi siempre hace mucho calor. Sin embargo, ahora con lo del huracán ha estado un poquito más fresco. Quiero contarles acerca de mi estadía aquí, pero también de cómo me fue con lo de la mudanza. Bueno, gracias a Dios lo de la mudanza salió muy bien, entre comillas, porque se retrasó un poco. Nosotros nos vinimos, como a los 8 días llegó un poco y después tuvieron que hacer otro viaje y después salieron otro viaje más. Sí, la cosa es que a la hora que estábamos en la frontera llegamos como a las 10 de la noche y tuvimos que esperar como hasta la 1 de la mañana porque como las fronteras estaban cerradas y pedían los exámenes de coronavirus y todo, entonces fue bastante complicado la pasada hacia Nicaragua, hacia Nicaragua. ¿Cómo me fue en la llegada? Bueno, excelente, gracias a Dios. Mi mamá ya tenía su casa donde llegar, sin embargo yo tuve que quedarme unos días en la iglesia, pero ahora ya estoy aquí en el apartamento. Así es que cualquiera que quiera venir a conocer y a disfrutar de los estudios bíblicos que pronto voy a estar teniendo aquí en mi casa, están cordialmente invitados. Lo que estoy haciendo, un poco de lo que estoy haciendo es discipulado, bastante discipulado. Ya tengo 2 personas que estoy discipulando, que creo que ya había subido unas fotos
a Facebook. Y también, bueno, los miércoles abrimos un grupo para ancianos. ¿Qué hacemos en ese grupo? Bueno, juegos, nos divertimos bastante, hacemos manualidades, pero también tenemos un poco de la palabra de Dios. Más o menos, ¿qué es lo que hacemos? El día martes, temprano, desde la mañana, salimos a recorrer casa a casa de los muchachos que están yendo al grupo de jóvenes a invitar a quienes, a sus abuelitos, a los que están ahí en la casa, que tal vez hacen comida, tal vez limpian y todo, pero casi nunca salen de su casa. Todos esos señores que tienen tanta experiencia y tanto conocimiento, nos hemos encargado de ir casa a casa, invitarlos, que mañana hay grupo, que mañana hay grupo, que mañana hay grupo, y bueno, gracias a Dios ellos han respondido a ese llamado. Gracias a Dios han estado aprendiendo mucho acerca de la palabra de Dios, y bueno, también hemos podido conocernos un poco más, ¿verdad? Conocer un poco más de personas, que eso es lo más importante, ¿verdad? Las relaciones. Y bueno, gracias a Dios. Un poco de los retos que tenemos, bueno, es que ese grupo vaya fortaleciéndose en la palabra de Dios y vaya creciendo cada día más, y que ellos mismos vayan trayendo señores y señoras que quieran aprender un poco acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? Y después necesitamos que estemos orando, porque es un campo que no es tan suavecito, tan blando como predicarle a niños o a jóvenes. Es un campo que casi siempre está un poco duro, arcilloso, que hay que empezar a sacar piedritas de sus corazones, cosas que tienen ahí guardadas, que tal vez la han tenido ahí por años. Así es que por favor estemos orando por cada uno de estos ancianos mayores y por sus vidas, para que ellos también yendo a este grupo se puedan sentir bien útiles, ya que vamos a estarles brindando tiempos de manualidad, tiempos de que ellos tengan que hacer cosas con sus manos, creaciones y todo. Pero lo más importante, que estén estudiando la palabra de Dios. Entonces necesitamos que estén orando por eso, porque más señores mayores estén integrándose, pero que también que su familia, a través de estos señores mayores, puedan estar llegando a la iglesia a conocer, a ver qué es lo que están haciendo ellos, porque es que pasan por ellos los miércoles en la mañana, qué es lo que están haciendo allá. Entonces, por las familias de ellos también, ahora hay varias señoras que están llevando a sus hijos, a sus nietos, disculpen, a sus nietos, porque no pueden dejarlos en la casa, ellos son los que los cuidan. Entonces, también gracias a Dios por esos niños que están llegando. Así es que muchísimas gracias a cada uno de ustedes, gracias por sus oraciones, gracias por su apoyo económico, que es vital para el ministerio aquí en Nicaragua, y muchísimas gracias por sus oraciones, es lo principal en todo ministerio, las oraciones de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Qué buen tiempo de alabanza y de testimonios. Y después de esto, vamos a pasar a saludar a los cumpleañeros de esta semana. Pero tenemos que esta semana, hoy, están cumpliendo César y Maciel. Y para ellos queremos felicitarlos. Para ellos nuestra más cordial felicitación. Y recuerde que si usted desea que los nombremos en estos saludos, escríbanos por favor al correo info@graciabiblica.com. Ahora quiero invitarlos para que oremos como familia por los siguientes motivos. En primer lugar, agradecemos a Dios por su protección ante el paso cercano del huracán ETA. También agradecemos a Dios por cada maestro y líder de ministerio, quienes han continuado enseñando a los suyos, adaptándose a las nuevas circunstancias. Gracias a Dios por ellos. Así que no dejemos de agradecerlos, motivarlos y orar por ellos.
Pedimos por la recuperación de Lorena Arroyo, a quien conocemos como Nenita, por la cirugía que realizaron en su vientre. Oramos también por Lucía, sobrina de Nidia con problemas de leucemia, por la señora Estela, quien está a la espera de un marcapasos, por el hermano de la nuera de los Valdés, quien también tiene problemas de leucemia, por la hermana de don Oscar Seravalli, con problemas de esclerosis, por la señora Marisela y sus problemas de columna. Y oramos por la recuperación de mi madre de una úlcera en un pie que le ha dado dificultades para sanar. Oramos por todos nuestros misioneros, por Milo, Raquel y Aarón en México, también por Luis y Marcia en México, por Ernesto y Adri en Chile, pero también oramos por David y Esther, quienes trabajan con migrantes. Oremos por nuestras familias, por nuestra iglesia, por nuestra nación y por nuestros gobernantes, por prudencia y sabiduría para que ellos puedan liderar las situaciones que se dan en medio de tanta confusión y convulsión social. Y no dejemos de orar por Venezuela y Colombia, países que atraviesan muchos problemas, pero también oremos por nuestros hermanos alrededor del mundo que sufren. La lectura que tenemos para hoy la encontramos en Marcos capítulo 3 del versículo 13 al 19. Tiempo después Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que escogió: Simón, a quien llamó Pedro; Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes Jesús apodó hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el celote, Judas Iscariote, quien después lo traicionó. El mensaje que tenemos para hoy se titula Discipulado Relacional y hace parte de la serie Discipulado Asintomático. Ahora quiero invitarlos a orar por estos motivos. Padre amado, Señor, en tus manos queremos poner estos motivos de oración. Señor, agradecidos por tu protección ante los fenómenos de la naturaleza. Gracias por tu protección. También oramos por los maestros y líderes de ministerio para que tú les sigas usando. Por la recuperación de nuestros hermanos aquejados por problemas de salud y enfermedades. Por nuestros misioneros. Oramos por ellos para que tú los sigas usando y guiando. Oramos por las familias de nuestra iglesia, por nuestra nación Costa Rica y por los gobernantes, para que tú los dirijas. Oramos por Venezuela y Colombia y nuestros hermanos en el mundo. Gracias, Padre, porque eres misericordioso con nosotros sin merecerlo. Gracias por tenernos hoy aquí para escuchar tu palabra. Gracias porque nos cuidas, nos proteges. Pero también sabemos que en medio de la dificultad tú estás allí enseñándonos a que dependamos de ti, y hoy estamos aquí para aprender, entender y aplicar tu palabra, y que de esa manera tú seas lo más importante en nuestras vidas. Gracias, Padre, y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, y ahora los invito para que recibamos a Rocky. Muy buenos días, mis hermanos. Una vez más el Señor nos da la probabilidad y la bendición por su misericordia
de podernos reunir un domingo más. Gracias al Señor. Sí, ¿verdad? ¿Y eso? ¿Qué? ¿Usted con esa mascarilla? Ay, hay que cuidarse. Sí, pero estamos en la casa. No, entiéndeme un momentito. Un momentito. Aquí estamos en la burbuja, ¿cierto? Sí, estamos en la burbuja, estamos en la casa. Pero yo voy para el centro comercial. Ah, sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que todos tenemos que cuidarnos. Si vamos a ir a la pulpería, ajá. Si vamos a ir al supermercado, a la carnicería, hay que cuidarse. Ah, bueno, pues está muy bien, me parece excelente. Hay que seguir los protocolos, ¿o yo? Haga caso usted. Sí, yo hago caso. Yo estoy sin mascarilla porque estoy en mi casa. Sí, pero yo ya ahorita agarro el carro y me voy. Ah, agarra el carro y se va. Sí, claro, usted me lo presta. Sí, yo se lo presto con mucho gusto. Bueno, muy bien. El tema de hoy, sí, qué bonito, ¿verdad? Hoy vamos a hablar del discipulado. Bueno, pero suave, a usted le falta algo. Sí, perdón. Niños, ¿cómo están? Ay, qué lindos que son, ¿verdad? Definitivamente usted es tan diferente a su hermano. Ah, sí. Él es así, con una vocesota gruesa. Y hasta que da miedo a veces, ¿verdad? Sí, hasta que un poco, pero a mí mi mamá me enseñó a ser dulce. Bueno, pues qué bueno. Bueno, ¿usted sabe cuál es el tema de hoy? Sí, claro, yo sé cuál es. El discipulado, los discípulos. Sí, vamos a hablar de los discípulos. Y hay algo muy importante con los discípulos. ¿Usted sabe qué dijo el Señor? A ver qué dijo el Señor. En Mateo 22, 19 dice, id y haced discípulos por todas las naciones. Excelente. Y es 28, 19. Ah, sí, 28, 19. Pero hay que tomar en cuenta que es la serie de sermones que vienen, el tema de los discípulos, pero el discípulo tiene una característica así. Tiene que imitar ¿a quién? A su maestro. Exacto. Entonces hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. El discípulo tiene, primero que todo, hacer las cosas con mucho amor. Ah, sí, sin amor no hay nada. Acuérdese, sin amor no hay nada. Cierto, hay que hacerlas con amor, hay que hacerlas voluntariamente. Además de eso, tienen que ser siempre con un bello propósito. Tenemos que ser dependientes de Dios. Y Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Jesús. Sí, Señor. Ese es un verdadero discípulo. Bueno, pues muy bonito el tema. Vamos a hablar sobre el discipulado, sobre los discípulos este domingo. Bueno, niños y niñas, se portan bien y cumplen con todos los protocolos. Lavadito de manos, con alcohol, con jabón. Si van a estornudar, aquí, ¿verdad? ¿Cómo es? Bueno, pues muy bien, excelente. Y si van a salir, se ponen mascarilla, así como yo. Bueno, mis hermanos, un gusto haberles saludado. Que el Señor me los bendiga y que el Señor me los proteja en este inicio de semana. Adiós, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Adiós, niños, adiós, niñas. Muy bien, excelente, me parece bien.
Buenos días, para mí es un placer estar de nuevo con ustedes, compartir otra vez un ratito con ustedes de este tema que hemos estado viendo estas últimas semanas, ¿verdad? Y que tiene que ver con discipulado asintomático, que es lo que hemos estado hablando. Que hemos dicho que realmente eso es una frase que tiene una contrariedad, que es contradictorio, no tiene sentido, es ilógico. Un discipulado realmente debería mostrar los síntomas verdaderos de un discípulo. Y el decir discipulado asintomático, pues obviamente es un creyente, un discípulo que realmente no lo es. En realidad no es un discípulo. Y quiero que continuemos viendo este tema y pensando en lo que ya hemos visto, pero quiero que hoy analicemos un punto muy importante. Y hace como 2 semanas, o estas últimas semanas, hemos hablado del ejemplo de los que han visto Karate Kid, del señor Miyagi, que era el maestro del muchacho Daniel LaRusso, y que le enseñaba karate, ¿verdad? Y que lo ponía a pintar, a lijar, a hacer muchas cosas. Y es muy importante que pensemos en que lo que sucede aquí es que va más allá, lo que sucedió entre ellos dos en el ejemplo de esta película, va más allá de enseñarles solo karate. Los que vieron las películas y los que ahora vieron la última serie que salió, se dan cuenta que lo que hizo el señor Miyagi en la película fue mucho más que enseñar karate. Y hubo una relación, hubo algo que conectó a esos dos individuos, al maestro y a su discípulo, su estudiante, su alumno. Hubo una relación y los que nos gustó esa película vimos algo que iba más allá de simplemente enseñarles ciertas teorías o ciertas prácticas. Era algo que era un acompañamiento que tuvieron ellos dos. Y de eso quiero que veamos y hablemos hoy, continuando este tema de un discipulado asintomático, y por eso hablamos de un discipulado relacional. Parte de esto que hablábamos, y repasando lo que veníamos hablando, hablábamos de cultura rabínica, el llamado sígueme que hace Jesús a sus discípulos, y que Jesús era un maestro extraordinario, que llamó todo tipo de personas y fue él el que los buscó a ellos, no ellos a él, que era la costumbre. Entonces hemos visto que ese llamado sígueme era algo cultural de un maestro con un discípulo en la época de Jesús. Y entonces quiero que recordemos esto y que recordemos que no todos tenían acceso a esta educación y acceso a un maestro, a un rabino, como sucedió en la época de Jesús. Y que Jesús rompió el molde, fue un maestro extraordinario, revolucionario, que rompió muchas cosas y hoy vamos a ver varios ejemplos de eso. Entonces, tengan en mente eso que hemos estado estudiando estas últimas 2 semanas para seguir analizando esto. Hoy quiero que veamos 3 puntos o 3 objetivos que se cumplen en un discipulado relacional. Un discipulado donde es más allá de simplemente yo pararme y dar una clase. Es un discipulado donde hay una relación, hay un vínculo y involucra muchas cosas. Y tiene demasiado que podemos llevar a cabo, cosas que podemos aplicar para nuestra vida, principios bíblicos que creo que son muy eficientes que debemos llevar a cabo nosotros. Dentro de eso es que un discipulado relacional está en dependencia en el Padre. Ese es el primer objetivo o punto que quiero que veamos hoy en este tema y en este estudio que estamos llevando a cabo, ¿verdad? Que es un discipulado relacional siempre está en dependencia en el Padre. Dentro de eso quiero que veamos varios ejemplos bíblicos. Y alguien que está en dependencia con el Padre es alguien que va a estar buscándolo y va a tener ese vínculo. Entonces, dentro de un discipulado relacional, la relación más importante es la que yo tenga con el Padre, con Dios. Y viendo el ejemplo de Jesús, quiero que veamos 4 pasajes muy cortos, muy puntuales, que nos dan ese ejemplo de esa relación, ese vínculo, esa intimidad, esa dependencia que tenía Jesús en su Padre, en su papá, ¿verdad? Ese Abba Padre que él siempre tuvo. Y dice Juan 12, 49 al 50. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Entonces, ustedes están viendo aquí a un Jesús que dice todo lo que yo digo, todo lo que me ven decir en público, en privado, lo que sea,
es lo que el Padre me ha ordenado decir. Es muy interesante que Jesús está diciendo, yo estoy siguiendo órdenes, las órdenes de mi Padre. Yo estoy simplemente cumpliendo esas órdenes al decir lo que estoy diciendo. Dentro de eso tenemos otro ejemplo que también está en el Evangelio de Juan. Y de paso les digo que dentro del Evangelio de Juan es donde ustedes van a encontrar la mayor cantidad de versículos y pasajes donde ustedes ven a Jesús diciendo, yo hago, digo o obedezco todo lo que el Padre me dice que haga, no lo hago por mi propia cuenta. Entonces aquí simplemente les estoy dando 2 ejemplos del Evangelio de Juan, pero si quieren hacer una tarea, se las dejo, sería que busquen en el Evangelio de Juan todas las veces que Jesús dice, yo hago o dependo o digo todo lo que el Padre me dice que haga. Y en Juan 5:19 dice, entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que el Padre la hace también el Hijo. Entonces, aquí todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo también. Aquí el ejemplo es que Jesús está diciendo, yo no hago nada por mi propia cuenta. Quiero que usted vaya pensando dentro de este vínculo que tenía Jesús con el Padre, al llevar a cabo su ministerio, su obra, su voluntad, todo lo que hizo Jesús. Quiero que usted esté pensando, ¿cómo aplica eso para mí? ¿Cómo yo saco un principio bíblico para llevar a cabo de esto que estoy leyendo? Porque hemos visto estas últimas 2 semanas, 1 Juan 2:6, ¿se acuerdan? El que afirma que está en Jesús debe vivir como Él vivió. Y sacando este ejemplo, ¿cómo aplico eso para mi vida? Lucas 5:16. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Entonces, estamos viendo a Jesús retirarse a lugares solitarios para orar. Lucas 5:16. Marcos 1:35. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Otra vez, aquí estamos viendo a Jesús de madrugada, aún oscuro, dice la Biblia. No ha salido el sol y está saliendo de su casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Cuando hablábamos de Pedro, el que tenía la semana pasada, cuando hablábamos de Pedro y su estilo de vida de oración, decíamos que Pedro vio esto, vio a su maestro que llevaba a cabo esto, que en los evangelios no veíamos a un Pedro de oración, veíamos a un Pedro un poco más inestable, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Pero es muy interesante que vemos a Pedro tal vez viendo estas actitudes. ¿Y por qué digo que Pedro lo vio? Porque los evangelios lo registraron. Alguien veía que Jesús se levantaba temprano, se iba a un lugar solitario y empezaba a orar. Y tenía sus tiempos a solas con su Padre. Y es muy interesante que todo esto impactó la vida no solo de Pedro, de los otros discípulos. Y lo podemos ver en las vidas de ellos, cómo ellos dependen de su Padre. Y es muy interesante que el que nos modeló esto fue el mismo Hijo de Dios, Jesús, hombre, Jesús Dios, que habitó entre nosotros. Él nos está modelando un estilo de vida en el que Él depende de su Padre. Y recuerden, si yo quiero llevar a cabo una relación, un discipulado de relaciones, lo más importante es la relación con Dios, mi relación con mi Padre. Esa va a ser la base sobre lo que va a funcionar todo esto. Entonces, para que vayamos pensando en estas preguntas que nos llevan a actuar en medio de todo esto que les estoy compartiendo, tenemos esto. Jesús está en dependencia en su Padre, pero yo digo lo que el Padre me ha ordenado decir. Lo que estoy queriendo decir es que pensemos como nosotros, discípulos y seguidores de Jesús, cómo llevar a cabo lo que nos ha modelado. Y eso que estamos viendo de Jesús, yo estoy aplicando eso, yo estoy diciendo siempre lo que el Padre me ha ordenado que diga. Porque eso es lo que está diciendo Jesús. Yo no hablo por mi propia cuenta. Pero les voy a ser honestos, hay momentos en mi vida donde yo digo o hago las cosas por mi propia cuenta.
El que está hablando no es Dios ni el Espíritu Santo que mora en nosotros, es Juan. Y quiero que piense, cualquier conversación que usted está haciendo son dirigidas por su Padre Celestial. ¿Cómo son mis conversaciones con los demás? ¿Quién está dirigiendo eso? ¿Quién está guiando esas conversaciones? ¿A quién está obedeciendo usted en sus conversaciones? Con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus hermanos, con sus padres, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo. ¿Qué tipo de conversaciones estoy teniendo o estoy llevando a cabo? ¿Qué digo? ¿Estoy obedeciendo a mi papá cuando estoy diciendo esas cosas? Porque ese es el ejemplo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo, nada de lo que yo haga, lo hago sin tomar en cuenta lo que el Padre me está diciendo que haga o diga. ¿Por qué nosotros, si nos atribuimos ese derecho de decir o hacer lo que nos venga en gana? Entonces, un discipulado real que lleva a cabo relaciones, un discipulado relacional, siempre va a tomar en cuenta, siempre en primer lugar, mi relación con mi papá y lo que él me está diciendo que diga o haga o que lleve a cabo. Cuando es su decisión y no la de Dios, primero es pecado y está muy lejos de ser un verdadero seguidor y discípulo de Jesús. ¿Cómo están la segunda parte de este modelo de Jesús con su Padre? Es cómo están mis tiempos a solas con mi papá. Porque la Biblia nos enseña a un Jesús que está siempre buscando su relación con su papá. Él siempre está buscando y necesita y busca una intimidad con su Padre, tiempos a solas con su papá. Entonces, la pregunta que yo tengo es, ¿escojo los lugares y tiempos específicos para estar a solas con mi papá? ¿Busco esos tiempos para estar a solas con mi papá? Porque si no lo estoy buscando, de verdad, un tiempo y un momento y un lugar específico para estar a solas con mi papá, eso no me está diciendo que sea mi prioridad estar con mi papá. ¿Cómo está mi relación? Ahí es donde yo siempre en el grupo de jóvenes le digo a los chicos, ¿cómo está mi agenda? Porque mi agenda siempre va a decir cuáles son mis prioridades. Y esta parte de un discipulado relacional nos dice que mi prioridad es estar con mi papá, que yo tengo que buscar a mi Padre en todo momento, todos los días. Jesús siempre estaba buscando tiempos a solas con su papá, siempre. ¿Por qué nosotros que necesitamos no lo hacemos? Creemos que somos todopoderosos, que no necesitamos a un Padre allá en el cielo y que está morando con nosotros, no lo necesitamos, andamos como que si no importara. Y Jesús, dice el libro de Hebreos, que por todo lo que padeció, aprendió la obediencia y que Él es el intercesor por nosotros y que por lo que Él vivió siendo tentado en todo, es bueno para ayudarnos a nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que si Jesús nos modeló esto, nosotros somos tan tercos, necios de no hacerlo? Es súper importante, es la base de nuestra vida, de nuestra relación, de ser seguidores de verdad de Jesús. Seguir este ejemplo de Jesús en su dependencia en su Padre, en esa relación tan importante. Yo también digo una frase que he dicho en el grupo de jóvenes también, que es, qué triste es que usted diga que cree en Jesús o en Dios, pero usted vive como que si no existiera. Y creo que muchos creyentes nos hemos enfrentado a ese problema. Qué lindo, voy el domingo, me conecto ahora que es virtual los domingos, escucho una reunión, pongo música cristiana en mi casa, qué lindo, pero en el diario vivir, esa semana que tenemos, esos días entre semana, cuando vienen decisiones donde tengo que tomar en cuenta a Dios, cuando vienen esas cosas que tengo que depender en mi papá realmente, es cuando realmente no lo hago. Y es muy triste, muy lamentable, muy penoso. Es una decepción muy grande que nosotros hagamos eso.
que vivamos, que digamos que sí, yo creo en Dios, sí, Él es mi papá, Él es todo, pero vivo muy lejos de esa realidad. Qué triste es decir que creo en Dios, pero vivir como que si no existiera. Póngase a pensar y el reto, cómo está mi agenda, cómo están mis tiempos, mi calendario, mi agenda demuestra que Dios es mi prioridad, que mi papá, que tengo que sacar tiempo para mi papá, mi verdadero papá, mi papá celestial. Les voy a compartir algo muy privado, personal de mi vida. Hace 2 años falleció mi papá y dentro de los propósitos que creo que he aprendido con esto es que mi papá celestial es mi prioridad. Yo compartía con Esteban y con Luis Carlos en una reunión de discipulado que yo siempre pensé, y después de que mi papá falleció yo decía, Dios, anhelo ver el momento en que llegue al cielo en la eternidad y toparme a mi papá de nuevo. Pero yo le decía a mi esposa y le decía a Esteban y a Luis Carlos que cuántas veces yo pensaba de la misma forma con Dios, mi papá de verdadero. Y yo entré en razón ese día con lágrimas, de verdad, que yo debo amar a mi papá celestial, depender de él, que él sea el número 1. Y yo creo que uno de los propósitos de Dios de haberme dado a mi papá terrenal es mostrarme y enseñarme que tengo un papá celestial y que él debe ser lo más importante. Pero cuántas veces vivo como que si no fuera lo más importante en mi vida. Doy gracias a Dios porque Él nos ha enseñado por medio de Jesús que tenemos que depender de nuestro papá celestial. Quiero enseñarles el punto número 2 de lo que es los objetivos de un discipulado relacional. Y esto sí va a ser más práctico. Acabo de hablarles lo más importante, que es mi relación con mi papá, con mi verdadero papá, mi papá espiritual, mi papá celestial, el que de verdad no falla. Pero ahora quiero mostrar cómo paso eso horizontalmente a los otros. Pero lo primero que quiero que entendamos es que un discipulado relacional que se basa en relaciones, que se basa en vínculos, en conexiones, se aplica a los círculos de influencia que yo tengo ya en mi vida. ¿Cuántas veces desperdiciamos esas personas que Dios ya nos ha puesto alrededor de nosotros? Y quiero que pensemos y veamos los círculos de influencia que tenemos en nuestra vida. Dentro de estos círculos de influencia que tenemos varios ejemplos. Y quiero que veamos esas personas que estuvieron cerca y tal vez no tan cerca de Jesús, o estas como las capas de una cebolla de personas que estuvieron cerca de Jesús, o en las que Jesús invirtió, o en las que Jesús tuvo ese discipulado relacional. Y la otra semana vamos a ver también algunos principios también de cómo trabajar con las distintas personas con las que yo tengo relaciones. Pero lo primero que quiero que entendamos es que veamos esos círculos de influencia que estaban alrededor de Jesús. Y como todos nosotros, hay personas más cercanas y otras no tan cercanas en nuestra vida. Y es dentro de este círculo de influencia que quiero que veamos de la vida de Jesús, están los primeros 3 o los 3 discípulos más cercanos en su ministerio. Y ahí tenemos tres hombres que eran parte de los discípulos más famosos, y de hecho lo podemos ver en la Biblia, y estamos hablando de Pedro, Juan y Jacobo. Estos 3 discípulos, la Biblia nos enseña, los evangelios nos muestran una cercanía, una confianza, una relación más íntima en la que Jesús invirtió en ellos, ¿verdad? Y quiero que prestemos atención, porque si usted no se había dado cuenta, y yo creo que muchas personas ya saben, pero hay eventos puntuales en la vida de Jesús donde los involucra muy de cerca a ellos 3. Y de hecho, vaya pensando, yo sé que usted ya está pensando en su casa de eventos, tal vez donde mira, aquí Jesús estaba cerca de Pedro, de Juan, Jacobo.
De estos tres, el menos famoso en las historias es Jacobo, pero Jacobo tenía una relación muy cercana con Jesús. Juan y Jacobo eran hermanos, hijos de Zebedeo, y Pedro, estaba su hermano Andrés, pero solo estaba Pedro en esa cercanía con Jesús. Pedro era, como hemos dicho varias veces, era el más líder de estos 12 discípulos que tuvo Jesús. Pero está Juan y Jacobo. Jacobo, un dato interesante en Hechos, Jacobo ya es martirizado por ser seguidor de Jesús. En el libro de Hechos es el primero de los 12 que se nos muestra que pasa por muerte, ¿verdad? Entonces es muy interesante ese dato para que tengamos en cuenta lo que sucedió con Jacobo, ¿verdad? Hijo de Zebedeo. Estos tres tenemos varios ejemplos. Cuando se acuerdan la semana pasada que hablamos de que Pedro, de que Jesús resucitó a la hija de Jairo y que Pedro resucitó a Dorcas y que era un ejemplo de esos, en Marcos 5:37 el pasaje nos dice, y no permitió, hablando de Jesús, que nadie lo acompañara sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Entonces vean que cuando Jesús viene con sus grupos de discípulos, va a sanar o resucitar a la hija de Jairo, ¿qué es lo que sucede? Dentro de ese evento dice, nadie me acompaña, solo Pedro, Juan y Jacobo. ¿Por qué? Habían muchas razones y podemos intuir algunas, podemos interpretar otras, pero lo más interesante es que Jesús llevó a cabo un ministerio, un discipulado en que invirtió muy específicamente en estos tres hombres que lo acompañaban. Pedro, Juan y Jacobo. También, muy interesante, Mateo 17:1. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Este es el evento de la transfiguración. Cuando Jesús se transfigura y muestra su gloria divina, se lleva a estos tres. Y usted dirá, uy, qué feo la argolla, pero así fue como trabajó Jesús. Y por eso quiero que piense qué personas son las más cercanas a su vida en general, que usted tiene, sus Pedros, sus Juanes, sus Jacobos. ¿Quiénes son esos 3 o 4, 2, una persona que Dios ha puesto en su vida para que usted invierta directamente y muy cercanamente en ellos? Porque me parece que Jesús invirtió en ellos, que luego Pablo mismo dice, ellos eran baluartes o columnas de la iglesia, hablando de Pedro, hablando de Juan y el mismo Jacobo al inicio, ¿verdad? Pero lo que es muy interesante es que ellos llegaron a ser líderes, que ellos emularon, imitaron a su maestro, y muchas cosas, gracias a ese ministerio que llevaron a cabo es gracias a Jesús y el tiempo invertido de Jesús en ellos. Ese vínculo, esa intimidad, ese discipulado relacional que Jesús tuvo con ellos. Y entonces es muy interesante que pensemos, había 3 discípulos muy cercanos a Jesús. En ese círculo de influencia eran los más cercanos a Jesús, Pedro, Juan y Jacobo. Y piense un montón de cosas. Al principio de Hechos, Juan y Pedro son muy distinguidos, o son los personajes que más se ven en los primeros capítulos de Hechos. Y vean, Pedro, lo que hablamos de Pedro, es el líder que quedaba. Es alguien en el que Jesús invirtió demasiado tiempo e invirtió en él mucho, bastante, ese vínculo que él tenía. Ahora quiero que pensemos, la siguiente capa o el siguiente círculo de influencia, pues ya lo mencioné, estamos hablando de los 12. Esos 12 discípulos que él escogió y nombró apóstoles para que estuvieran con él. Esos 12 eran el otro grupo de influencia. Es el grupo más famoso que todos sabemos, el que sale en las pinturas, ¿verdad? Renacentistas acerca de Jesús. Esos 12, esos que siempre salen en las películas. Por eso a veces es malo cuando usted confía mucho en las imágenes de las películas, porque siempre solo salen los 12. Ni uno más, ni uno menos. Solo los 12 discípulos de Jesús. Y ahorita vamos a ver que ese círculo de influencia era también aplicado a otras personas. Un versículo muy interesante lo vemos en Lucas 8, 1 y 2, porque dice que Jesús hizo un recorrido para predicar, ¿verdad? Y anunciar las buenas nuevas. Dice Lucas 8, 1 y 2. Poco después Jesús
comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Y vean aquí un dato interesante, que por eso les digo que no se centren en estereotipos o tradiciones que nosotros tenemos mucho en nuestra mente, porque vea lo que dice el pasaje. Llevó consigo a sus 12 discípulos, 12, los de siempre. Pero por ejemplo, en esta ocasión de Lucas 8, 1 y 2, nos agrega un dato más. Y dice, junto con algunas mujeres. No estoy poniendo esto para hacer polémica de ningún tipo, ni nada. Lo que estoy diciendo es que Jesús tenía sus 12. De hecho, esos son a los que él comisiona y nombra apóstoles. Pero hubo personas cercanas que también andaban por ahí, cerca a los 12 discípulos. Y en este ejemplo tenemos mujeres. Aquí es donde les digo que Jesús, y les mencionaba antes, Jesús rompió el molde. Él fue un maestro extraordinario porque involucró y tomó en cuenta a la mujer de una forma que ningún maestro de su época hacía, ¿verdad? Entonces, cada quien tiene su rol, cada quien tiene su posición dentro del ministerio y dentro de la jerarquía que Dios ha puesto, pero parte de esto que quiero que veamos es que Jesús tomó en cuenta inclusive a mujeres, y parece que era un grupo muy cercano a Jesús, porque dice, tomó a los 12 y también lo seguían junto a algunas mujeres. Y este pasaje de Lucas es muy interesante porque si lo siguen leyendo, va a decir que muchas de estas mujeres aportaban económicamente al sostenimiento del ministerio de Jesús. Vean qué interesante este detalle. Pero aquí tenemos otro círculo de influencia, los 12, y de hecho hasta se menciona algunas mujeres, ¿verdad? En este caso específico, hubo momentos donde parece que Jesús solo lleva a los 12, ¿verdad? Y solo comisiona a los 12 y trabaja muy directo con los 12. Pero escogí este versículo para que pensemos que hay personas también que están ahí cercanas y que pensemos también en mujeres, porque a veces tendemos a olvidarnos de que ellas estaban ahí siguiendo a Jesús también y que Jesús las tomó en cuenta en su ministerio. Dentro de todo esto hay otro número, otra capa de esa cebolla, otra capa de estos discípulos que él escogió o que él tuvo, en los que él invirtió, que era parte de su círculo de influencia. De los 12 vamos a saltar al número 70. ¿Por qué? Y usted va a decir, Juan, ¿dónde se sacó ese número? Lucas 10:1 nos da un dato que nunca ponemos atención dentro de los evangelios o dentro de la vida de Jesús. Porque dice, después de esto el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de 2 en 2 delante de él a todo pueblo y lugar donde él pensaba ir. ¿Qué nos está diciendo Lucas? Que Jesús tenía un grupo más grande de discípulos. No eran solo los 12. De hecho, en Lucas 9, el capítulo anterior a este, Jesús manda o comisiona o envía a los 12, solo a los 12 discípulos. Los envía a predicar. Pero en este otro evento, varios tiempos después, Jesús dice, tengo 72 o 70, dependiendo de la versión, dice 70 o dice 72, dice, tengo este otro grupo que voy a enviar. Y los envía de 2 en 2. Y vea qué interesante, los envía en un momento donde él dice, ustedes van a ir donde yo voy a ir después. Y los envía. Donde yo voy a ir a predicar y voy a pasar después, ustedes van a ir como a preparar el camino y ustedes van a ir. Ustedes están siendo enviados y comisionados para llevar ese mensaje. Son misioneros míos en esa labor. Y manda o envía 70 discípulos. Casi nunca pensamos que Jesús envió un equipo de 70 personas. Siempre nos centramos en los 12, ¿verdad? Y en este caso envió a 70 discípulos. Y quiero darles otro círculo de influencia, otra capa más de ese círculo de influencia de Jesús. Y les voy a dar un dato demasiado interesante. Cuando yo aprendí ese dato, yo me sorprendió mucho, porque nunca había pensado en eso. Y es el número 500. Cuando Pablo en 1 Corintios 15 está hablando de cómo Jesús se le apareció a él y invirtió en los discípulos, y Jesús ya resucitado apareció, y los apóstoles, y Pablo está diciendo cómo él llegó a ser un apóstol de Cristo. Él menciona que dentro de esos apariciones o eventos que sucedieron después de que Jesús resucita, dice, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Si usted se pone a pensar, hay un detalle súper interesante. Dice
se apareció a más de 500 hermanos a la vez, al mismo tiempo, en el mismo lugar, en un solo evento, juntos, 500 hermanos. Póngase a pensar, ¿por qué habían 500 a los cuales Jesús resucitado ya se le iba a aparecer? Era porque eran de sus seguidores. Era un círculo ahora más amplio, más grande a los que Jesús se le apareció, 500, ¿verdad? Y después de eso vamos a hablar de que Jesús trabaja con las multitudes, ¿verdad? Cuando se multiplica el pan y los peces y todos estos tipos de eventos, cuando Jesús sana a mucha gente, donde usted ve que ya son multitudes. El asunto con esas multitudes es que ya usted pierde el rastro de ese vínculo, esa relación directa con las personas. Pero ¿qué quiero que pensemos con estas capas y estos círculos que les estoy diciendo? Que Jesús se enfocó en la preparación de su equipo, en las capas más cercanas. Jesús se enfocó en esas personas. Les voy a dar un ejemplo. Cuando Jesús enseña la parábola del sembrador, la semilla, famosa, ¿verdad? Dice que después de que la cuenta, los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no, respondió Jesús. Y el Evangelio nos muestra que realmente eso es prácticamente profetizado, ¿verdad? Que los que tenían oídos para oír, ojos para ver, y no entendieron, ni vieron, ni ellos entendieron el mensaje. Y varias veces el Evangelio nos muestra que fue a los que menos se pensó, fueron los que recibieron ese mensaje. Pero aparte de eso, lo que veo es que Jesús está siendo intencional, está siendo directo en este discipulado relacional y trabajando en los suyos. Está diciendo, es para ustedes, para mi equipo de trabajo, al que le voy a dedicar más tiempo, el que es mi prioridad dentro de este ministerio que estoy llevando a cabo. Otro asunto, estos círculos de influencia de un discipulado relacional es que Jesús mismo preparó el movimiento que nosotros estamos llevando a cabo hoy en día. Estuvo enfocado en la multiplicación. Pero algo interesante que quiero que pensemos. En Juan 4, cuando Jesús se topa a la mujer samaritana y pasa todo este evento de la mujer samaritana, los discípulos llegan y están preocupados porque Jesús no ha comido en ese evento. Entonces ellos llegan y le dicen, maestro, come, ¿o será que ya le han dado de comer o qué? ¿Verdad? Ellos llegan preocupados porque Jesús los mandó por comida. Pero cuando ellos llegan dicen, ¿será que ya le dieron de comer a Jesús? ¿Será que ya comió? Y Jesús les dice algo. Mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La voluntad y la obra. Que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Pero en Juan 17:4, cuando Jesús está orando con su Padre, ya al final de su ministerio, al final de sus días en esta tierra, Jesús dice, Padre, habiendo acabado la obra que me has dado que hiciera, ¿verdad? Te glorifico y estoy aquí habiendo acabado la obra que me has dado que hiciera. Jesús está diciendo, ya acabé esa obra. Pero si no ha muerto en la cruz, y Alonso yo creo que ya lo he explicado varias veces, que la obra era ese movimiento de hacer discípulos, ese ministerio, esas personas que él trabajó, esa era la obra de Jesús. Póngase a pensar, si Jesús simplemente tenía que morir, hubiera muerto más temprano en su vida o simplemente hubiera llegado muerto y punto. No, él tuvo una vida en la que nos enseñó, nos modeló, fue una persona que fue directa a vivir para nosotros, para que viéramos la vida perfecta que tenemos que vivir, pero aún más que eso, hizo discípulos. Él mismo inició el movimiento por el cual estamos hoy nosotros acá. Eso es lo que quiero que entendamos. Él inició el movimiento que nosotros mismos tenemos que hacer. Y lo último de esto, de este grupo de influencia, es, quiero que pensemos, su público objetivo fueron sus discípulos. Su meta de trabajo eran las capas más cercanas a él. Jesús usó a los pocos para alcanzar a los muchos. Eso es lo que quiero que tenga usted en su mente. Jesús usó a esos pocos para alcanzar a los muchos, porque ese movimiento se multiplica exponencialmente. Eso no es invitar a una persona el domingo a la iglesia. Conozco gente que cree que su labor es invitar gente a la iglesia. No están invirtiendo, no están haciendo cosas. Ellos creen que es como hacer política. Busco adeptos a mi ideología. No. Un discipulado real, relacional,
invierte en las personas, tiene relaciones, conexiones con las personas. Jesús lo hizo. Ese es el principio bíblico. Y no solo piense en Jesús, piense por ejemplo en Pablo. Pablo está en un viaje y ve a Timoteo y dice, este me sirve, se va conmigo en el viaje. Y lo lleva, siendo Timoteo alguien muy joven que todavía no está tal vez 100% preparado. Lo mismo hace Jesús y ahorita vamos a ver un poco más de eso. Quiero que pensemos en eso. ¿Cuáles son mis círculos de influencia? ¿Cómo trabajo con las personas que están alrededor mío? ¿Cómo soy yo en mis relaciones con las personas? Y quiero que pensemos eso porque vamos a seguir ahora al tercer punto de un discipulado relacional. El último punto que quiero compartir con ustedes el día de hoy es que Jesús, un discipulado relacional cumple con el propósito que tenía Jesús para sus discípulos. Quiero que veamos el propósito que se cumplía con Jesús con sus discípulos, ¿verdad? Y quiero leerles Marcos 3, 13 al 19, que este pasaje lo que nos va a contar es lo que hizo Jesús cuando escogió ya a los 12. Quiero que tengamos en cuenta varias cosas. Cuando sucede este evento, Jesús lleva alrededor de 2 años de hacer ministerio público. Quiero que pensemos que Jesús no escogió a los 12 discípulos, inmediatamente él empezó su ministerio. Él tenía muchos discípulos y a los 2 años aproximadamente, él fue y escogió a 12. Y quiero que pensemos en eso. Dice así, subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él, designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que él nombró: Simón, a quien llamó Pedro, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Quiero que pensemos qué interesante es este pasaje que acabamos de leer, porque lo interesante es este evento que ya les dije, fue a los 2 años del ministerio de Jesús. Muy interesante, escoge a los 12, llama a los 12, y dentro de esto nos muestra 3 propósitos de Jesús de haber escogido a estos 12. Y yo sé que ya los vieron y ya los tienen identificados. Dice, designó a 12 a quienes nombró apóstoles, enviados, ¿verdad? Eso es lo que significa, los enviados. Y aquí vienen los propósitos de Jesús de los 12 que él escogió. ¿Para qué lo acompañaran? Número 1. Número 2, enviarlos a predicar. Y número 3, ejercer autoridad para expulsar demonios. Entonces quiero que pensemos en esos 3 propósitos de Jesús. Y vienen así: acompañar al maestro, ser enviado por él y ejercer autoridad. Quiero que usted piense en esos 3 puntos para su vida, en cómo es mi relación con Dios y mi relación como seguidor de Jesús. Yo no puedo ser un seguidor de Jesús que no cumple estos 3 propósitos de Jesús para nosotros. Yo creo que esos son los mismos propósitos que aplican para nosotros hoy en día, que es acompañar, ser enviado y ejercer autoridad. Si yo llego a ser un discípulo de Jesús que aplica un discipulado realmente verdadero, que involucra relaciones, voy a cumplir eso. Lo voy a cumplir para mí mismo como seguidor y para las personas de mi círculo de influencia a los que yo quiero impactar y claramente influenciar, ¿verdad? Un dato muy interesante, Marcos no nos menciona ese dato, nos lo menciona Lucas, porque Lucas 6 cuenta la misma historia de cuando Jesús escoge a los 12, pero Lucas nos agrega un detalle que para mí es muy importante, porque viene conectado con lo que ya vimos previamente. Lucas 6:12. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración, y después dice, y escogió a los 12. Entonces vean qué interesante que en el punto que hablamos que Jesús dependía de su Padre, que es la relación más importante para alguien que quiera ser discipulado relacional,
era esa dependencia en su Padre. Vea que Jesús dice, pasa toda la noche en oración a Dios. Vean qué tan importante era para Jesús escoger esos 12, que pasó toda la noche orando y en dependencia de su Padre. Usted puede sacar muchas conjeturas de qué oró, qué hizo, si él estaba pensando cuáles son los 12 que tengo que escoger, cuáles son, en qué me baso, pero él pasó toda la noche orando, sabiendo que el siguiente paso en su vida era escoger a los 12. Entonces, un principio aquí es cuánto estoy orando yo por las personas a las que voy a invertir mi tiempo. Porque Jesús dice, un día antes pasó toda la noche orando. Ni siquiera fueron 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, no, toda la noche. Vean esa relación de Jesús y qué tan importante era para Jesús ese evento, escoger a los 12 discípulos. Todo está conectado, ven cómo todo se conecta, todo esto, estos principios y objetivos de un discipulado relacional están conectados. Entonces, estos 3 principios o propósitos de Jesús para escoger a los 12 creo que son muy importantes. La pregunta que tengo para ustedes, que quiero que pensemos, ¿estoy acompañando al Maestro? Yo, porque dice para que lo acompañaran. Jesús los escogió y dijo, ustedes 12 son los prioritarios que me van a acompañar. Los de afuera no tanto, pero ustedes 12 sí o sí tienen que acompañarme. ¿Qué tanto estoy acompañando yo al Maestro? O la otra pregunta, si la volteamos, sería, ¿me estoy dejando acompañar por mi Maestro? Jesús. A veces yo creo que somos nosotros los que le estamos diciendo, se puede hacer un poco más para allá, no se me acerque tanto, Jesús. No me sofoque, deme mi espacio, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto estoy yo acompañando a mi Maestro? La semana pasada también habíamos dado el ejemplo de Pedro, ¿verdad? El llamado sígueme a Pedro ya líder, cuando Jesús había resucitado. Y a mí me encanta la imagen de que Pedro se tira. Dice que estaban pescando y que Pedro, cuando se da cuenta que es Jesús el que está en la playa, se tira al mar, sale corriendo hacia su Maestro. Ese Pedro que lo había negado 3 veces se va. Se ve que no dice nada, la Biblia dice que no dice nada, nada más se va hacia su Maestro como diciendo, voy hacia donde está usted, mi Maestro, aquí estoy. Vengo de 2 años, 3 años de estarlo siguiendo, de acompañarlo. Y lo veo después de unos días de no verlo y quiero acompañarlo otra vez, quiero estar con usted, cerca de usted. Y más adelante en esa misma historia dice que cuando Jesús le está diciendo, apacienta mis ovejas, me amas, apacienta mis ovejas. Y que Pedro dice, se voltea a ver que lo sigue más atrás Juan. En mi imagen Jesús y Pedro van caminando en la playa, solos ahí adelante de los demás. Esa es la imagen que quiero que tengamos para nosotros. Que ir caminando, siguiendo a mi Maestro, al lado de mi Maestro. Él me va guiando, Él está conmigo, Él no me va a dejar solo. ¿Se acuerdan? Lo último que dice en los evangelios Jesús es, yo estaré con ustedes todos los días del mundo, hasta el fin del mundo, voy a estar con ustedes. O sea, ese es mi Maestro, pero yo vivo como que si no quiero que me acompañe. ¿Cómo estoy yo dejando que mi Maestro me acompañe y yo acompañando a mi Maestro? La segunda pregunta, ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde estoy siendo enviado? ¿A dónde estoy yendo con mi vida? Piense obviamente en un ministerio, en la iglesia, lo que sea, pero en general, ¿estoy haciendo lo que Él me ha mandado a hacer? Porque era para enviarlos a predicar, ¿verdad? Y ellos estaban con un propósito también. Uno de los propósitos, el segundo propósito de Jesús era, van a ir, van a trabajar, van a hacer. Y eso tiene que ver, el ejemplo anterior tiene que ver con el ser. Acompañar a mi Maestro es trabajar en mi ser. ¿Quién soy? ¿Qué estoy en mi interior? Y el segundo ejemplo es yendo, haciendo, en el hacer. Estoy obedeciendo, estoy cumpliendo lo que Él quiere que haga. Si no, estamos mal, ¿verdad? Y el tercero tiene que ver con ejercer autoridad. Y creo que ese es el orden de prioridad en nuestra vida. Acompañarle, hacer lo que Él me diga y ya después puedo ejercer autoridad. Esa autoridad tiene que ver con mi autenticidad con los primeros 2, con ser quien soy delante de Cristo, por ser capacitado por Jesús, por mi Maestro, para llevar a cabo
mi autoridad, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos de nosotros siempre queremos ser el líder, el más importante en lo que hago, pero ni siquiera cumplo los otros puntos del propósito de Jesús para los discípulos? ¿Verdad? Jesús está diciendo, acompáñenme. Después yo lo envío para que vayan y prediquen y después van a ejercer autoridad. Para mí va en ese orden, esas son las prioridades. ¿Cómo puedo yo ser alguien que ejerce autoridad si ni siquiera acompaño al maestro? No tiene sentido. ¿Cómo puedo hacer cosas si no le acompaño? Vaya en ese orden. No se preocupe por lo último si ni siquiera he iniciado con lo más importante. No puedo yo hacer nada si no estoy caminando junto a mi maestro, acompañándolo. ¿Verdad? Para ir finalizando, quiero que repasemos los 3 puntos objetivos de un discipulado relacional que vimos hoy. La otra semana vamos a finalizar estos puntos de un discipulado relacional. Son estar en dependencia con el Padre. Se aplica a mis círculos de influencia y cumple con los propósitos de Jesús, ¿verdad? Que son los últimos que acabamos de ver. Y para ir terminando, quiero tirarles este reto y pensando, ¿se acuerdan que al inicio les dije el señor Miyagi, Karate Kid? En la película se ve cómo el señor Miyagi invierte su vida en este muchacho, que no era su hijo, no era familiar, no era nada. Y no solo le enseña karate, le enseña todo. Él compartió con él, pasan eventos juntos, lo acompaña. ¿Ven cómo el ejemplo de la película, lo que quiero decir es, ¿con quiénes hace usted eso? Porque lo más fácil es sacar la Biblia 1 hora a la semana y dar un estudio. Ok, eso está bien, no estoy diciendo que no lo hagamos. Ir el domingo a la iglesia, todo eso está bien. Pero ¿cómo soy yo en mis relaciones verdaderas con la gente entre semana, lunes, martes, miércoles? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo invierto mi vida en las demás personas? Porque los principios de Jesús es todos los días. Él era un discipulado relacional, vínculos, intimidad, ¿verdad? Con un propósito claro. ¿Cómo está mi relación con el Padre? ¿Hablo y hago lo que Él me pide? ¿Cómo está mi tiempo de intimidad con Dios? Mi agenda. Mi agenda refleja mis prioridades y mi dependencia en mi Padre, porque si no, estamos mal. ¿Cómo impacto mis círculos de influencia? Las personas que están cercanas, las que no están tan cercanas, ¿cómo impacto? ¿Qué personas son el foco de mi inversión, de mi trabajo, de mi tiempo? ¿Estoy acompañando al maestro? ¿Estoy yendo donde él me envía? Y por último, puedo mostrar una autoridad que se basa en eso anterior. Si no, replanteemos y revisemos nuestras prioridades. Les dejo una pregunta final, nada más. Quiero que hoy se vaya pensando cómo son mis relaciones con los demás. ¿Cómo son? ¿Tienen un propósito? Eso es lo que quiero que piense el día de hoy. Permítame orar por usted. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por el tiempo que nos has dejado estudiar un poco la vida de tu Hijo. Gracias por tu Hijo, porque nos dio salvación, porque además de darnos salvación nos modeló una vida perfecta, una vida de dependencia en el Padre, una vida de relaciones con personas y una vida donde nos mostró los propósitos que Él tenía para invertir en sus discípulos. Señor, es mi oración que los que están en casa y para mí también es que primero seamos un discípulo verdadero para ti y después podamos llegar a ser discípulos con eso. Que podamos trabajar en acompañarte, que realmente dejarte trabajar en nuestras vidas para yo poder trabajar en los demás. Te doy gracias por el ejemplo de Jesús, su vida, que es increíble, tantas cosas que hizo. Te pedimos que de verdad podamos sacar estos principios para entender cómo son mis relaciones, que si soy un discípulo seguidor de Jesús de verdad, voy a trabajar en los demás, porque el que afirma que está en ti debe vivir como tu Hijo. Y de verdad, este es nuestro anhelo, vivir como Jesús vivió. Te pedimos que podamos vivir día a día con ese reto de seguirte. Te damos gracias por todo esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Damos gracias, Padre, por el día de hoy, por lo que haces en tu pueblo, porque tú eres quien nos guías en valles de sombra y de muerte, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará.